Bendito sea su nombre. Amén. Bien, vamos a compartir en esta tarde algunas reflexiones de parte del Señor. Amén. Reflexiones que inquietaban mi corazón en estos días y creo que nos harán bien recordar a todos nosotros. Después de todos estos años, ya van pasando años, después de todos estos años, de alguna manera ya estamos experimentados en cuanto a recibir críticas, en cuanto a recibir difamación, en cuanto a escuchar habladurías que no son ciertas, en lo que se refiere a nuestra forma de entender el Evangelio y caminar. Ya estamos experimentados, son bastantes años y ya somos bastante expertos en esto. Hemos entendido que aunque no queramos ofender, ofendemos. Hemos entendido que aunque no queramos agredir, agredimos. Agresores involuntarios. Agredimos. Ya que todo creyente que intenta vivir conforme a las Escrituras, todo creyente que se toma en serio a Dios, al Evangelio, su palabra, e intenta vivir conforme las Escrituras dictaminan, involuntariamente denuncia constantemente con su conducta a aquel que no quiere vivir como él vive. Esa manera de vivir es una denuncia constante. Esa manera de vivir es un constante señalar sin que nosotros queramos hacerlo. Pero así es. Por tanto, de vez en cuando las aguas se remueven por causa de la obediencia. Las aguas se remueven y nos vemos enfrentamos a duras críticas de toda índole y por todos los flancos habidos y por haber. Pero como ocurre siempre, cuando esto acontece, no nos debemos centrar en la mala conducta de los de afuera, sino que automáticamente tenemos que reaccionar y concentrarnos en el comportamiento de reacción de aquellos que estamos dentro. Creedme que cada vez que ocurren cosas de estas, mientras que mis oídos quedan completamente nulos a la crítica, se abren completamente a las reacciones de la ley de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque en cuanto hay estos movimientos, no me preocupa lo que pueda pasar allí. Todos mis sentidos se centran en la reacción que puede haber desde aquí. Porque a mí me preocupa la conducta de aquel que se hace llamar cristiano. Qué bien. Amén. En mi libreta ustedes saben que lo apunto todo. No anoto lo que dicen, anoto lo que hacen ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque a mí me interesa lo que nosotros damos de Dios. Amén. Lo que nosotros somos, lo que defendemos, por lo que luchamos. Por tanto, cuando escuchemos cosas de afuera, automáticamente tenemos que mirarnos a nosotros e ignorar lo de afuera. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuánto de Dios tenemos? Amén. Es por eso que esta tarde volveremos muy rápidamente a recordar algunas cosas al respecto. Una vez más, no me cansaré y no nos cansaremos de lo mismo, para reforzar y fortalecer nuestro espíritu y no caer en los lazos del enemigo. Amén. ¿Sí? Amén. Por eso solo voy a leer una porción de un verso, no hace falta que lo busquen, que se encuentra en Lucas 23:34, no para predicar y desarrollarlo, sino para que resuene en el ambiente. Y dice la porción de las Escrituras así: Padre, perdónalos. Amén. 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 Otra vez, Padre, perdónalos. Amén. ¡Qué palabras! Aleluya. ¡Qué palabras de nuestro Señor! Padre, perdona. Tendrían que estar grabadas a fuego en nuestros corazones, Gloria a Dios. en nuestras mentes, escritas en nuestras Ay, puertas. Señor. Padre, perdónalos.
Padre, perdónanos. A modo general, el concepto que se tiene de la vida de un cristiano, a modo secular, es bastante particular y distorsionado de la realidad. El hombre secular entiende al cristianismo y la religión en general como estos tipos raros que se aíslan de todos y que viven diferentes y que ahí están, aislados. Nos entienden como, de alguna manera, aquellas personas que se aíslan y se privan de todo lo que hay en el mundo. Y entienden el concepto de religión como las monjas que se clausuran, o los monjes hindús que están en un monasterio, y claro, entienden a la religión, a las religiones, en las cuales entra el cristianismo, como movimientos que no tienen ningún tipo de adversario, ningún tipo de adversidad, ya que viven aislados de todo, si no se involucran en nada, por tanto no tienen ningún tipo de adversidad, porque se protegen de lo ajeno. Por otro lado, un alto porcentaje, altísimo dentro del propio cristianismo que se vive en el siglo XXI, también de alguna manera está exento de cualquier persecución, de cualquier dificultad, de cualquier difamación en este sentido. ¿Por qué? Porque se predica y se vive un cristianismo que propicia unas vidas llenas de confort. Se vive un cristianismo en el cual el sincretismo, o sea, la unión entre todo lo que viene, la asimilación de todo lo que se viene es su bandera. No hay ningún tipo de discrepancia, todo vale, me adapto a todo. El mundo está dentro de esas iglesias que se hacen llamar cristianas. No hay conflicto, no hay denuncia, no hay pecado. Por tanto, ¿qué conflicto van a tener con los demás? Al contrario, los reciben en todos los lugares santos y en todos los lugares de pecado. En todos los lugares son bien recibidos. Y claro, el concepto a nivel general que se tiene del cristianismo, a modo general, no tiene ningún tipo de persecución, no genera ningún tipo de amenaza en este sentido. Pero ya sabemos perfectamente que no es así con el cristianismo bíblico, con el cristianismo verdadero. Sabemos que la vida del cristiano está llena de dificultades por la sencilla razón que desde que nosotros dijimos sí a la cruz de Cristo, nuestra vida va en contra de la corriente y vamos completamente diferentes, somos la nota discordante de este mundo, somos ese punto en el mantel blanco, somos completamente contrarios a conforme piensa, anda, camina todo el mundo y todos aquellos que no viven según las Escrituras. Y esta persecución proviene, mis hermanos, de todos aquellos que no comparten ni aprueban y aborrecen lo que eres, cómo vives y a quién representas. Así es. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser criticados, y esa crítica, esa difamación va a venir de parte de todos aquellos que ni te comparten, o sea, que ni te entienden, que no comparten lo que tú promueves y vives, que aborrecen lo que eres, que aborrecen cómo caminas y lo que representas. Lo normal es que el criticado, el censurado, el perseguido, sea aquel que procure el mal del otro, ¿no? O sea, eso es lo normal, y por ende se entendería que de alguna manera uno fuera criticado, censurado y aislado porque verdaderamente quieren el mal, y como quieren nuestro mal, pues los apartamos, ¿no? Y lo normal es que el perseguido y el criticado fuera el que quisiera el mal del otro. Pero he aquí la paradoja, que nosotros, los cristianos a modo general, no nosotros Casa de David, sino el cristianismo a modo general, que teniendo que ser aquellos que nos reciban con los brazos abiertos en aquellos lugares, porque simplemente queremos presentar el Evangelio, darnos el todo por el todo para salvar esos lugares allá donde vamos, se nos cierran las puertas y somos los perseguidos. Nos convertimos en los perseguidos y se hace patente aquello que dijo Pablo: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Es como si la gente odiara al médico porque viene a darte medicinas, que odiara al cirujano porque le quieres abrir el pecho, porque te quiere abrir el pecho con un bisturí. Y nos vemos así, por causa de enunciar la verdad, de vivir la verdad, se propicia que la Iglesia del Señor tenga enemigos. Y sí, hermanos, el cristiano tiene enemigos, sin causa justificable, pero enemigos. Las Escrituras nos muestran ampliamente esta gran verdad, y es que el pueblo del Señor siempre ha tenido y tendrá enemigos desde el origen de que el pueblo es pueblo.
Desde que el pueblo de Dios es pueblo, y Dios le dio una ley y lo hizo diferente a las demás naciones, este pueblo ha sido siempre perseguido. Amén. Forma parte del señalar de Dios. Amén. Cuando Dios decidió señalar a uno y sacarlo y de sus lomos hacer una descendencia, desde ese momento que se señaló, que Dios señaló, automáticamente fue el pueblo a perseguir, a erradicar, a odiar. El pueblo de Israel, como saben, pasó por diferentes dificultades, atroces esclavitudes a lo largo de su historia. Fue esclavo de los egipcios, de los babilónicos, para pasar por los persas y por los griegos, para pasar por el imperio romano. Tuvieron que luchar con el eteo, con el amorreo, con el filisteo, tuvieron que defender siempre su fe, tuvieron que defender siempre su tierra, tuvieron que siempre estar sin descanso, luchando por aquello que Dios les prometió dar. La vida de los cristianos, emergente del primer siglo, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya saben, fue terrible. Esos primeros 3 siglos antes de que Constantino amparara la religión cristiana como la religión del imperio, los cristianos morían a miles, eran colgados por postes como antorchas, echados a los circos, simplemente porque eran cristianos. Porque a lo que Dios señala, a esto se le persigue. A lo que Dios señala, a esto se le persigue. Pero para aún más afinar la paradoja, sabemos que a lo largo de la historia, el enemigo más terrible que ha tenido el pueblo de Dios era el que pertenecía a su propia casa. Era el que salía del medio del pueblo. Ese fue el enemigo más terrible, porque hacía un cisma en medio de su pueblo. Una separación en medio del pueblo. Podemos ver cómo Saúl persiguió a David durante toda su existencia. Podemos ver cómo después Absalón, hijo de David, hizo guerra en contra de su padre. Cómo los judíos que se mezclaron con los asirios cuando vinieron de la deportación de Babilonia y al negarse estos a reconstruir la ciudad y el templo con ellos porque se habían mezclado, cuando les dijeron que no, les pusieron impedimentos a aquellos que tenían sangre judía, les pusieron impedimentos para la reconstrucción del templo de la ciudad. O como no en tiempos de Jesús, fue su propio pueblo aquel que lo llevó a la cruz. Porque la persecución más terrible fue la que salió de en medio de su casa. Es por eso que leemos en las Escrituras textos como este en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. En definitiva, mis hermanos, el cristiano tiene enemigos y tenemos que asumir esa realidad. ¿Sí? Amén. Tenemos que asumir esa realidad. Y aunque cueste, tenemos que entender que es la consecuencia natural del que Dios señala. Es la consecuencia natural de la obediencia. El que obedece será señalado. Se constituirá enemigo del resto. El pueblo de Dios tiene la dicha de servirle. Amén. Amén. Y a la vez la dicha de sufrir y padecer persecución. Gloria se vive. Ambas cosas son una dicha, según las Escrituras. En Lucas 23:31 dice, ¿por qué? Para que vean cómo aquel que imita al que lo salvó padecerá todo esto. Porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Por lo cual también Jesús, para santificar, Hebreos 13, 12, 14 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y ahora dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Amén. O Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Y padecer por Cristo no es que hagas las cosas mal y te pasen cosas malas, o que vengan enfermedades, o que no tengas para comer. No, padecer por Cristo es que por causa del Evangelio padezcas por Cristo. Amén. Aleluya. Por tanto, en definitiva, el pueblo de Dios, desde que el pueblo es pueblo, va a tener enemigos, aunque sea sin causa, los va a tener. ¿Pero qué es un enemigo? Aunque suene redundante teniendo todos y poniendo todos estos ejemplos que hemos dicho ya, y por tanto tenemos una idea de lo que un enemigo es,
Diremos lo siguiente: según el diccionario, la definición de enemigo es que se opone a alguien o a algo o es contrario a ellos. Según la etimología de la palabra en griego que encontramos para enemigo, es que viene de una palabra, de un derivado en griego también, que viene a significar odiar, odio, que viene a significar adversario. Se le entiende enemigo como alguien pasivamente odioso y activamente hostil. Eso es un enemigo. Pasivamente odioso, activamente hostil. Por tanto, un enemigo es aquel que se opone, como hemos dicho, a todo aquello que no comparte. En el caso de las Escrituras y los enemigos del pueblo de Dios, son aquellos que van en contra de lo que el cielo procede. Y como lo del cielo se manifiesta a través de sus hijos, van en contra de sus hijos. Y cuando hablamos de ir en contra, las Escrituras no hablan de que tengan un pensamiento diferente estos enemigos, que tengan un pensamiento dispar, no, sino que habla rotundamente, con toda la contundencia de lo que un enemigo es. En Éxodo capítulo 15, verso 9 leemos: el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Obviamente este tipo de violencia y manifestación de odio se va regulando según las épocas y el contexto en el cual se le permite actuar. Porque según lo que se me permite actuar, según el contexto y época en el cual vivo, así se actúa. Por eso al día de hoy no se puede poner a un hombre en un circo romano para que se le coman los leones. Se utilizan otros medios, como la difamación por las redes sociales, como 1000 medios. Eso es el circo en la actualidad. Aquellos que son enemigos según las Escrituras lo son por varios motivos, muchos motivos. Y uno a resaltar, quiero resaltar uno, porque ya no quiero que esto se convierta en un sermón, sino una serie de reflexiones. Es el hecho de sentirse altamente amenazados por aquellos que persiguen. En otras palabras, la conducta y mensaje del que consideran enemigo, en este caso un cristiano bíblico, amenaza su forma de vida y ve en sus acciones y conductas un asedio que hace peligrar aquello que vive y defiende. Por tanto, yo vivo de una manera, veo a alguien que vive diferente y lo constituyo mi enemigo porque su vida puede ser que altere mi forma de vida. Y como temo, actúo. En el rey Saúl vemos un claro ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. El rey Saúl fue elegido y señalado por Dios por causa de que el pueblo pidió tener un rey como las demás naciones. Y le escogió a Saúl y lo puso como rey. Y al poco tiempo Saúl se desvió y caminó como él quiso, e hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces Dios, ante la desobediencia de Saúl, fue a Isaí, fue a uno de sus hijos, al hijo menor, el cual era pastor, a este David, de la tribu de Judá, a ungirlo y a proclamarlo rey. Y esto produjo en Saúl, al ver a David, esto precisamente que estamos hablando, una amenaza por ver la santidad de David. Dice 1 Samuel 18, 28, 29. Lean esto bien, escuchen bien porque es increíble. Dice: pero Saúl, dice, viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Viendo y considerando que el Señor estaba con David, que su hija, parte de su familia, se iba con David, Saúl más temía de David. ¿Y qué hizo en consecuencia del temor? De ver su reinado precariamente, posiblemente a punto de destruirse por la amenaza de aquel que tenía a Dios, en este caso David, fue enemigo de David todos los días de su vida. Podemos ver claramente cómo Saúl era conocedor de que Dios no estaba con él, pero sí que estaba con David. Aún así, movido por el temor de que él tenía, de que Dios iba a desmontar su reino para dárselo a David, tuvo a David como enemigo todos los días. Podemos ver la irracionalidad del rey.
ya que si Dios estaba con David, ¿cómo iba a ir él en contra de aquel que Dios señaló? No era el ungido del Señor. Si Dios ha decidido señalar a otro, ¿quién soy yo para ir en contra? Qué irracional conducta del rey Saúl. Pero es que, mis hermanos, no se puede esperar racionalidad en los enemigos. No. Solo actúan con un sentimiento impulsado por el temor que genera odio, envidia y rencor que se alberga en su corazón. Un odio irracional que no se puede comprender. No es racional, no tiene motivo, no tiene sentido ni razón de ser. Es por eso que la conducta de los fariseos y los saduceos en contra de Jesús es completamente irracional. En las Escrituras tú lees el Nuevo Testamento, lees los Evangelios y ves una conducta intachable, un raciocinio en todas las personas, tanto obviamente en Jesús, en los discípulos, y también lo ves en la gente impía que se acerca a Jesús. Pero en estos ves irracionalidad, ves una conducta que no tiene ningún tipo de sentido, ya que está impulsada por el temor, por el odio, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense este ejemplo. En el pretorio, cuando acusaban a Jesús, en Mateo 27-25, dice: y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Movidos por la ira, que su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no hay problema, quítanos a este Jesús de en medio. Pero más adelante, en Hechos 5:28, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, dicen los fariseos hacia los discípulos, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero no fuisteis vosotros que dijisteis que la sangre fuera sobre vuestra cabeza y la sangre de vuestros hijos. Irracionalidad, porque el temor, el cual genera odio y represalia, no se mueve por una razón, sino por un sentimiento que embriaga su vida y sus acciones. Son impulsos sentimentales y por eso se actúa irracionalmente. Irracionalidad, mis hermanos. No intentes encontrar razonamiento, sentido común en esas acciones. El enemigo no necesita de causa que tenga sentido, solo tener una excusa para poder sacar fuera aquello que guarda en su corazón. Dice la Escritura en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquí no hay trampa ni cartón. Una persona que saca cosas malas de su boca, cosas malas en sus acciones, es que está dentro y de lo que hay dentro sale afuera. Lo dice la Biblia, no nosotros. Y aquello que sale fuera solo tiene un propósito: aplacar, destruir, hacer mal. Los enemigos de Cristo que encontramos en las Escrituras en ocasiones se escudaban detrás de la piedad, de la fe, para justificar sus actos. ¿Recuerdan que a Jesús les llamó blasfemo? A Jesús llamándole blasfemo, es que a Jesús le llamaban blasfemo, blasfemia. Detrás de la ley se amparaban. A los discípulos de ir en contra de Dios, del templo y de la Biblia. Pero en ningún momento, no solo no tenían razón y eran irracionales y se querían escudar detrás de la fe y de la verdad, sino que no tenían ninguna buena intención a la hora de confrontar lo que no comprendían y tenían. No había una buena intención, no había un buen deseo de rectificar, de hacer bien. No tienen deseos de sacar a alguien del error. No tienen deseos de intentar predicar una verdad intentando sacar del error a la persona que está errada. No hay un deseo de salvarte del precipicio. La persona que actúa de estas maneras, impulsada por el temor, por la amenaza, no quiere el bien, quiere hacer mal para evitar su mal. Es por eso que Jesús no venían a preguntarle a Jesús, sino a tentarle. Porque si ¿era lícito no entender a Jesús? Claro. Claro que era lícito. Viene un carpintero, yo estoy aquí con 1000 rabinos hablándome de cosas, viene uno perdonándome. ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces esto? A mí, mi pastor me ha enseñado que esto es así. ¿Qué dices tú de ti? Que es normal, era legítimo. Pero aquellas personas que iban legítimamente con un corazón sincero quedaban aplastados por la verdad del Nazareno. Amén.
Pero aquellas personas que iban de una manera picardiosa para tentarle con preguntas capciosas, solo iban para tentarle y hacerle mal, y por toda la dulzura que saliera de su boca, no podían convencer sus corazones con él. Amén. 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 Así es. Es la conducta de estas personas. Es así, el Salmo 13:4 dice: mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Es triste que se Amén. Verdad. mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Esta parábola que voy a decir ahora rápidamente, aunque quiere expresar algo totalmente diferente, muestra un sentido y algo que va en consonancia con lo que estamos hablando. ¿Qué sentido le podemos sacar a la conducta de aquel que sembró cizaña en el campo ajeno? Miren el texto cómo lo dice. En Mateo 13 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No robó trigo, no hizo nada, simplemente sembró cizaña y se marchó. Lo que le mueve a este personaje que vemos en esta parábola probablemente fuera el temor de lo que esa cosecha produciría. Y el temor de lo que este campo que tengo enfrente va a producir me hace que vaya por la noche a sabotearlo. Porque no quiero robar, no quiero más, solo quiero que este campo no florezca. Por eso voy y pongo cizaña. Se tiene miedo de los campos que generen fruto. Amén. Por eso se siembra cizaña en ellos. Amén. Amén. Se intenta. Amén. Todo esto que hemos hablado muy brevemente acerca de ciertos aspectos y conductas de lo que un enemigo es, y que por desgracia los tenemos, todos los cristianos sobre la faz de la tierra, solo es para dos cosas. En primera instancia, recordar y ser conocedores y asumir que existen. Porque como hemos dicho, quien a Dios señala, este será censurado. Y en segunda instancia, que se establezca la base de lo que hablamos al principio. Que ante las acechanzas del enemigo no nos debemos preocupar de lo que de ellos procede, sino de la conducta que en nosotros ha de manifestarse. Esto que hemos hablado es una realidad, existen, está. Pero nuestra atención, nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestro espíritu, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, no tiene que estar depositado en esto. Entendamos de que existe, que no te sorprenda. Amén. Está, pero céntrate en ti, de cómo tú reaccionas. Amén. Amén. Esto es algo que tenemos que tener presente. Porque la acechanza es alta y nosotros no somos ángeles. Amén. Es por eso que debemos estar alertas y entrenados para actuar como Cristo actuaría. Amén. No creas que estás preparado para soportar un envite espontáneo. Amén. No creas que no pasa nada, pues, el Señor estará conmigo y hablaré o no hablaré, callaré y haré. No creas, mis hermanos y mis hermanas. No somos de piedra, y somos el Señor. Cuando no hacemos las cosas bien y los deberes, reaccionamos mal, claro que sí. Pero no podemos hacer eso, Amén. porque es pecado. Por tanto, lo primero que debemos evitar es comportarnos como ellos se comportan. Amén. ¿Sí? Amén. Fácil, ¿verdad? Amén. Es curioso cómo una de las mayores pautas de conducta que podemos encontrar proceda de aquel que nos tiene como enemigo. Ya que solo hace falta no hacer lo que ellos hacen para acercarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. ¿Sí? Tenemos el ejemplo contrario. Haz lo contrario y harás lo que Dios quiere. Tenemos que entender que si tomamos la ocasión para bajarnos
al nivel del que nos persigue, estaremos reflejando lo contrario de lo que Dios nos dice que reflejemos, ya que el enemigo no es hermano y por tanto no es alguien a quien imitar. ¿Qué hacemos a veces imitando a aquel que nos persigue? Actuando como ellos, comportándonos como... No se puede. El enemigo no es hermano y no podemos, no es un objeto al cual imitar. La Escritura nos enseña a diferenciar entre el enemigo y el hermano, y lo hace como siempre, por medio de la conducta. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Por tanto, aquellos que vayan en contra de lo que Dios representa, se constituye enemigo de Dios, y si es enemigo de nuestro Padre, automáticamente se constituye nuestro enemigo. No es hermano, sino enemigo. Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por tanto, aunque en ocasiones el separarnos, el no imitarnos, el no poner nuestros ojos, el asumir que no es hermano y enemigo, aunque tenga que ser con lágrimas, tenemos que entenderlo. Y aún ahora lo digo llorando, dijo Pablo, porque no produce gozo ni alegría, sino tristeza y lágrimas de ver a quien quieres siendo enemigo de la cruz de Cristo. Por tanto, también sería una conducta irracional el que en ocasiones nos veamos imitando la conducta del que hace lo malo delante de los ojos del Señor, impulsados nosotros también por el daño y por esa ira momentánea. No caigamos en ese error. Las Escrituras, mis hermanos, recta final. Las Escrituras nos enseñan que nuestra conducta tiene que ser todo lo contrario a lo que vemos en la conducta de aquellos que nos persiguen. Y lo expresa claramente. Permítanme unos versos que ustedes ya conocen y alguno otro más. En Éxodo 23:4 dice: si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Aleluya. Gloria a Dios. Ah, pero pastor, antiguamente no era eso que le saques el ojo y que no sé qué. Sí, si encuentras el buey, llévaselo al enemigo, al que te puede matar, porque hoy no te matan. Al que te puede matar, ves y devuelve el buey a tu enemigo. En Salmo 7:4 dice: antes he libertado al que sin causa era enemigo mío. Miren este texto, mis hermanos, porque a mí me compunge el corazón. Proverbios 24:17 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Amén, Señor, amén. Hace un rato leíamos que los enemigos se alegran si yo resbalase. Sin embargo, el Señor, sabiendo que el enemigo se alegra de tu caída, te ordena a ti que no te alegres. Sino Aleluya. si tu enemigo cae, lamenta. Si tu enemigo tropieza, llora. Amén. Esto es algo vital, mis hermanos, porque pueden surgir sentimientos contrarios en nuestro corazón. Cuando uno es golpeado tantas veces, durante tanto tiempo, puede salir un sentimiento de la carne. Y alegrarnos del mal ajeno. No lo permitas, Señor. Por eso, como Iglesia del Señor, siendo conocedor de Dios, de lo que Él demanda y de la dificultad que hay fuera y la que nosotros presentamos como hombres y mujeres falibles, estemos en guardia. Amén. Porque yo no quiero que se despierte ese sentimiento en mi Amén. corazón. Amén. Quiero lamentar, quiero llorar, Amén. quiero entristecerme, no quiero alegrarme del mal ajeno, Amén. aunque sea de aquellos que procuran mi mal. Hemos hablado de la conducta de Saúl con David, pues miren la conducta de David con Saúl.
Amén, amén. Gloria a Dios, Señor. Y dijo a David, ¿se acuerdan cuando estaban en la cueva, Ed Gandhi, ¿no? En la cueva esa y le cortó el manto y toda esa historia? Ustedes lo recuerdan cuando David era perseguido por Saúl y sus tropas. Y dijo a David, Saúl dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y le dejará insano y salvo? El Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Fíjense el contraste. Saúl, cuando vio que Dios señaló a David y dejó de señalarlo a él, por temor lo persiguió todos los días de su vida. Sin embargo, David, aun a sabiendas que era perseguido, aunque casi le arranca la cabeza con una lanza, aunque como ungido de Dios tuvo que ir por los sitios haciéndose el loco por las cuevas con los ladrones, cuando Dios se lo puso en su mano, no le puso la mano al ungido, Amén. sino que le perdonó la vida. Porque esa es la conducta del creyente. Gloria a Dios. Las Escrituras nos enseñan que el mal que recibimos se filtre por la obediencia y se entorne en bien. Amén. Es un mal que se recibe y que entra en el corazón y que duele y que escuece y que te hace polvo el corazón, que te hace polvo el alma, que te genera pensamientos, pero con el poder de su Santo Espíritu, por el filtro de su palabra, con la ayuda de Dios, lo que sale es bueno. Amén. Porque Dios erradica el mal cuando entra en el que está regenerado. Aleluya. Puede entrar, pero no sale. Se extingue aquí, de aquí ya no pasa más. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. De aquí no pasa más. Por eso leemos, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Aleluya. Abre tus oídos, por favor. Amén. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, Amén. vuélvele también la otra. Amén. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ay, Señor. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una villa, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos Aleluya. y malos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. Sigue diciendo la Escritura en Romanos 12, 17, 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Gloria a Dios. Esta es la conducta aceptable delante de los ojos de Dios para con su iglesia. Amén. No hay otra posibilidad. Amén. Lo que entra malo se filtra y se entorna en bueno. Amén, Señor. En ocasiones, mis hermanos, desearíamos hablar enfadados. En ocasiones desearíamos defendernos, yo lo sé, tapar la boca de aquellos que hablan mentira, pero no somos nosotros los que nos tenemos que defender, es Dios quien nos defiende y nuestra conducta es el mejor alegato de defensa. Aleluya. Amén. Amén, Señor. Dios y tu conducta y Dios. Amén. Esa es la mejor defensa. Aleluya. Nada de hablar, compórtate como creyente. Amén. Gloria a Dios. En vez de hablar con aquellos que quieren nuestro mal, habla con Dios. Desahógate con Dios. Pídele fuerzas y dirección al Señor. Dile que aplaque tu espíritu y ora por aquel que te ha hecho mal.
Amén. Ora como está en las Escrituras en el Salmo 59, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque tú, Dios, eres mi defensa. Gloria a Dios. Ora como dice en el Salmo 7.1, el Señor, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No hables con aquel que te persigue, habla con Dios. Aleluya. Habla con Dios. Y recuerda esto último, que es muy importante. Es muy raro que nos encontremos en alguna ocasión en una situación favorable para poder hablar. Muy raro. Muy, muy raro. Por lo que todos ya sabemos y hemos enseñado. Porque sabemos que no quieren una conversación, porque sabemos que no se quiere preguntar verdaderamente, genuinamente, porque no se obtiene fruto sino entrar en discordia y por tantas cosas más. Y es muy raro encontrarnos en una situación así. Pero si el Señor algún día te brinda la oportunidad, si en algún momento tuvieras que hablar, si en algún momento su Espíritu te impulsa a ello y el contexto lo permite, tómate 10 segundos para recordar algo, a ver si te vas a defender a ti o a ver si vas a defender el Evangelio. Amén. Amén, Señor. 10 segundos. Cuando veas que el entorno es propicio para poder hablar, en ese momento y el Espíritu te impulsa, tómate 10 segundos, tómate un stop y piensa, ¿a quién quiero defender? ¿A mí o a Dios? Porque si te quieres defender a ti, el momento propicio que te invita a Dios a tener, se manchará por defender tu persona. Pero en cambio, si es el Evangelio lo que defiendes, el Señor te acompañará. Aleluya. Amén. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15 y 16, miren lo que dice. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Eso solo surge cuando tu persona, tu ego, tu yo, tu querer defenderte desaparece y solo Cristo, el Calvario y el Evangelio aparecen. Amén. Solo cuando tu defensa es para aquello que verdaderamente te salvó y no para reivindicar tus derechos personales. Solo es así cuando Dios está. Si Dios te permite hablar, solo que sea para honrar su nombre y no para defenderte a ti mismo. Amén. Conclusión, mis hermanos. Soy consciente de la dificultad que conlleva este tipo de conducta que nos exige la Escritura. Pero este tipo de conducta es cuanto más nos parecemos y cuando más nos acercamos a esa conducta que las Escrituras nos enseñan para parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y créanme cuando les digo que tenemos lo necesario para hacerlo. ¿No se lo creen? Amén. ¿Es difícil? Amén. Muy difícil. ¿Tenemos lo necesario? Amén. Absolutamente. Amén. Ya lo hemos enseñado 1000 veces. 1000 veces. Dios no te va a mandar algo el cual sea imposible y no te capacite para poder hacerlo. Amén. Y si te manda que te calles, que perdones, que amas, que te abstengas, que defendas el Evangelio, que hagas lo correcto, es porque puedes hacerlo. Amén. Las Escrituras nos enseñan qué hacer. Jesucristo fue nuestro ejemplo Amén. y su Espíritu nuestra fuerza. Amén. Lo tenemos todo. Es por eso que en Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tenemos capacidad para contrarrestar la fuerza del enemigo, tal cual dictamina la Escritura, no con mal, sino con bien. Amén. Cuando os encontréis en un momento así, cuando os veáis seducidos de caer en el error de entrar en un debate y conflicto que no corresponde, solo recuerda esas palabras que hemos leído en el principio. Padre, perdónanos. Aleluya. Gloria a tu nombre. Amén y amén. Padre, perdónanos. Amén. Solo piensa en cómo Jesús, colgado de la cruz, pidió al Padre Celestial por todos sus enemigos. Cómo como cordero mudo fue delante de sus transquiladores. Amén. Cómo no abrió su boca. Cómo murió en obediencia.
Amén. Y Aleluya. cómo fue capaz de orar por sus enemigos y decir, Padre, perdónalos. Y acuérdate de algo, de que entre esos enemigos en los cuales el Cristo pidió perdón a su Padre, nos encontrábamos usted y yo. Amén. 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 Así es. Amén. El Padre sin necesidad nos perdonó Amén, por Señor. escuchar la voz de su Hijo. Amén, Señor. Padre, perdónanos. Amén. Y si el Señor supo perdonarnos y supo rescatarnos en nuestro estado pecaminoso, y nosotros nos hacemos llamar cristianos, que cuando nos encontremos en estos conflictos seamos como Cristo. Amén, Podamos Señor. resistir la tentación de reivindicar nuestros derechos, Amén, Señor. agachar la cabeza y orar al Padre Celestial diciéndole, Amén. Padre, perdónanos, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Mira tu cabeza Amén. con respeto al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor.